Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy tenemos que hablar de uno de los hombres más codiciados, talentosos y, por qué no decirlo, polémicos del momento. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Si han estado siguiendo su trayectoria, saben perfectamente que la vida de este actor turco es, literalmente, una serie de televisión en sí misma, llena de giros inesperados, pasiones desbordantes y titulares que nos dejan con la boca abierta. Pero, ¿qué está pasando realmente ahora que ha aterrizado en tierras españolas? Todo parece indicar que la vida de Can Yaman es un sinfín de polémicas, una tras otra, sin descanso, pero curiosamente, desde su llegada a España, las aguas parecen haberse calmado, al menos en la superficie. Y digo en la superficie, porque, queridos míos, donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, las brasas siguen ardiendo bajo un manto de silencio estratégico. ¿Por qué digo esto? Analicemos la situación con lupa. Recordemos su etapa en Italia. Aquello fue un torbellino. Su relación con Sara Bluma lo colocó constantemente en el ojo del huracán. No pasaba un día sin que hubiera una discusión, un rumor, una foto malinterpretada o una declaración que encendiera las redes sociales. Era un caos mediático constante. Sin embargo, todo cambió, o eso intentan hacernos creer, cuando Can hizo las maletas para su nuevo y ambicioso proyecto en España. Al trasladarse, parece que la distancia física también trajo una distancia emocional, o, al menos, estratégica entre él y Sara. Las tensiones vividas en Italia, esas discusiones que eran el pan de cada día, crearon grietas, desacuerdos profundos que los obligaron a replantearse cómo estaban llevando su relación ante los ojos del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque muchos se preguntan, ¿han roto? ¿Siguen juntos? La respuesta corta es, sí, siguen juntos. Pero, y este es un pero gigante, la dinámica ha cambiado radicalmente. Actualmente, aunque mantienen el título de pareja, cada uno está mirando por su propio bienestar y enfocándose en su propia vida de una manera muy individualista. Si entramos al perfil de Sara Bluma, vemos a una mujer que, aunque es la novia de, está decidida a vivir su vida al máximo. La vemos ejerciendo de DJ, brillando en las cabinas, trabajando como modelo y promocionando marcas de ropa con una energía envidiable. Todo esto está ahí, a la vista de todos en sus historias y publicaciones de Instagram, donde etiqueta a las marcas y muestra su faceta más profesional e independiente. Pero, ¿dónde está Can en todo esto? Aquí entra la decisión más drástica que han tomado, el pacto de silencio. Después de la tormenta de críticas, negatividad y toxicidad que rodeó su romance en Italia, ambos decidieron, probablemente asesorados por sus equipos de relaciones públicas, que lo mejor era vivir una vida mucho más tranquila, reservada y, sobre todo, secreta. Y esto es un cambio brutal, especialmente para Sara. Todos sabemos que a ella le encantaba compartir su vida en redes. Era ella quien solía subir las fotos con Can, quien gritaba su amor a los 4 vientos digitales. Can, por su parte, era mucho más reservado. Rara vez la subía él directamente, a lo sumo hacía un repost, compartía lo que ella ya había publicado. Pero ahora, ni eso. ¿Por qué este cambio tan repentino? La respuesta tiene nombre y apellido: carrera profesional. La negatividad que generaba su relación estaba empezando a ser un lastre peligroso. Can Yaman tiene proyectos titánicos entre manos, como la esperada producción de Sandokan, en Italia, y su nueva serie en España. Nadie, absolutamente nadie en la industria, quiere que el rating o la imagen de estas superproducciones se vean manchados por chismes de alcoba o peleas de pareja. Por eso, han optado por retirar su relación del escaparate público. No quieren que esa mala vibra afecte a los números ni a la percepción del público sobre el trabajo de Can. Prefieren que se hable de su actuación y no de con quién duerme o con quién discute. Así que, aunque siguen juntos, han decidido ser fantasmas el uno para el otro en el mundo digital. Pero, amigos, aquí viene mi predicción,
y quiero que presten mucha atención porque esto es crucial. Sinceramente, veo nubarrones negros en el horizonte. ¿Por qué? Porque esta calma es forzada. No es que hayan dejado de publicar, porque ya no sientan la necesidad de validación, sino porque se han visto obligados a esconderse. Y eso, a la larga, pasa factura. Recordemos cómo empezó todo, con una necesidad imperiosa de mostrarse. Cuando tienes que reprimir eso no por deseo propio, sino por obligación contractual o presión mediática, la frustración se acumula. Sara Bluma tiene un objetivo claro. Ella quiere ser influencer, quiere ser una figura pública relevante. Y seamos honestos, le guste a quien le guste, compartir su vida es parte de su trabajo y de su pasión. Llegará un momento, más temprano que tarde, en el que ella querrá volver a publicar, querrá subir esa foto con su novio estrella, querrá reclamar su lugar al lado del ídolo. Y ahí es donde Khan, protegiendo su carrera con uñas y dientes, tendrá que decir no. Ese rechazo, esa incompatibilidad entre el deseo de ella de mostrarse y la necesidad de él de ocultarse, va a generar un conflicto insalvable. No podemos ignorar el factor fama. Sara quiere ser reconocida. Sí, es DJ y modelo, pero seamos realistas. Su salto a la fama internacional, el hecho de que hoy estemos hablando de ella en este canal y en medio mundo, es gracias a su polémica relación con Can Yaman. Antes era conocida en su círculo, ahora es un nombre global. Esa fama es adictiva. Ella necesita alimentarla para sostener su carrera de influencer. Can, en cambio, ya está en la cima, y lo que necesita es prestigio y seriedad. Mi conclusión es dura pero realista. Sara necesita mostrarse para seguir creciendo en su rubro. Can necesita esconderse para consolidarse como actor serio. Estos caminos son opuestos. Aunque hayan superado crisis anteriores, aunque hayan vuelto después de pelearse, esta diferencia de intereses vitales es una bomba de tiempo. Sara no podrá aguantar mucho tiempo sin compartir su vida con Can en redes. Es contranatural para alguien que busca ser influencer. Al final, se verán ante una encrucijada. O lo dejan todo, se eligen el uno al otro y Can arriesga su imagen profesional. O, lo que creo que sucederá, cada uno seguirá su camino por separado. El amor puede ser fuerte, pero la ambición y las metas profesionales suelen ser lo más en este mundo tan cruel del espectáculo. El tiempo dirá, pero yo ya escucho las campanas de despedida. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.